Como emprendedora, mis días eran a menudo caóticos e interminables. Para cuando cerraba mi laptop cada noche, mi cerebro se sentía como si hubiera corrido una maratón. Lo que más valoraba eran mis noches tranquilas en casa. Mi casa en Phoenix no era extravagante, pero era mía. Una casa de 2 pisos en un barrio suburbano que se sentía seguro y predecible. Hasta esa noche de octubre, no tenía motivos para dudarlo. Era un jueves, el tipo de noche en el que te hundes en el sofá, finalmente dejando que el silencio te inunde. Había terminado un largo día lleno de reuniones con clientes y correos electrónicos, y no esperaba nada más que ver mi programa favorito con una copa de vino. La casa estaba silenciosa, el tipo de quietud que solo aprecias cuando estás verdaderamente solo. No me di cuenta de lo frágil que era esa paz. Alrededor de la medianoche, justo cuando estaba considerando subir a la cama, mi teléfono vibró. No era una llamada ni un mensaje de texto, sino una notificación de la aplicación de seguridad de mi hogar. Alarma de la puerta trasera activada. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una falsa alarma. Esos sistemas eran notoriamente quisquillosos, y no era la primera vez que se activaba sin razón aparente. Abrí la aplicación, vi la alerta, y sin pensarlo mucho, desactivé la alarma. Probablemente un pájaro o algo así, murmuré, convenciéndome de que no era nada. Me metí en la cama, el sonido del aire acondicionado me arrullaba en un ligero sueño. Pero entonces escuché un golpe sordo. Mis ojos se abrieron de repente. Al principio, pensé que podría haber sido el viento tirando algo afuera. Phoenix no era conocido por sus tormentas salvajes, pero las ráfagas no eran raras en esta época del año. Conteniendo la respiración, me concentré para escuchar más allá del sonido del aire acondicionado. Entonces vino otro sonido. Este no era vago ni fácil de descartar. Era como el raspado de algo pesado que se arrastraba por el piso de madera de abajo. Mi pecho se apretó mientras una docena de explicaciones racionales pasaban por mi cabeza, cada una menos convincente que la anterior. Me deslicé fuera de la cama y silenciosamente cerré con llave la puerta de mi habitación. Mi mente repasó qué hacer a continuación. Había tomado precauciones. Cada puerta y ventana tenía sensores. Mi teléfono estaba conectado al sistema de seguridad, e incluso guardaba un arma en el cajón de la mesita de noche. Pero nada de eso me reconfortaba en ese momento. La idea de que alguien estuviera en la casa se sentía como una violación para la que no estaba preparada. Otro ruido, esta vez más agudo, como una silla que se cae. Agarré mi teléfono y marqué al 911. Le susurré mi dirección al operador y le expliqué lo que había oído. Me aseguraron que los oficiales estaban en camino. Agregué, por favor, dígales que no usen luces ni sirenas. Si alguien está dentro, lo oirá. El tono tranquilo del operador era a la vez tranquilizador y surrealista. Se quedó en la línea mientras sacaba el arma del cajón y me colocaba en el rincón más alejado de la habitación, con el teléfono apoyado en la rodilla. Cada segundo parecía una hora. Los crujidos y gemidos de la casa habían adquirido un matiz siniestro, como si las paredes mismas conspiraran contra mí. Escuché pasos débiles en las escaleras. Mi agarre en el arma se apretó mientras la adrenalina corría por mis venas. Quienquiera que fuera no se apresuraba, se tomaba su tiempo. Apenas podía respirar mientras escuchaba, mi mente conjurando imágenes de quién podría estar al otro lado de la puerta. ¿Era una persona? ¿Más? De repente, los pasos se detuvieron. Silencio. El tipo de silencio que es más fuerte que cualquier ruido. Entonces un suave golpe en la puerta de la habitación. No fue contundente, solo un suave golpe. Mi mano temblaba mientras apuntaba con el arma a la puerta, obligándome a no entrar en pánico. La voz del operador todavía estaba en mi oído, firme y con los pies en la tierra. Los oficiales ya casi están aquí, dijo. Un minuto después, escuché movimiento afuera. El sonido de las puertas de los autos abriéndose y cerrándose, seguido de voces apagadas. La policía estaba aquí. El alivio me inundó. Hubo una conmoción abajo. Gritos,
el sonido de algo pesado golpeando el suelo, y luego silencio de nuevo. Finalmente, una voz gritó: «Policía de Phoenix, ¿es seguro salir?». Abrí la puerta con cautela, todavía con el arma en la mano, y salí al pasillo. Un oficial me recibió en la parte superior de las escaleras, su expresión seria pero tranquila. «Los tenemos», dijo. 2 hombres. Estaban abajo cuando entramos. Mis rodillas casi se doblaron mientras los seguía a la sala de estar. 2 hombres estaban sentados esposados en el suelo, sus rostros sombríos. Uno de los oficiales explicó que habían entrado por la puerta trasera, que habían logrado abrir de alguna manera. Dijeron que pensaban que no había nadie en casa porque no había un auto en la entrada, agregó el oficial. Entonces me di cuenta. Le había prestado mi auto a mi hermano a principios de esa semana mientras el suyo estaba en el taller. Para estos hombres, una entrada vacía significaba una casa vacía. La policía registró la casa y encontró una palanca y bridas en la bolsa de los hombres. Un oficial me llevó aparte y me dijo: «Hiciste todo bien, encerrándote en la habitación, llamándonos. Eso probablemente te salvó esta noche». El peso de sus palabras no me impactó hasta horas más tarde, cuando estaba sentada en una habitación de hotel, demasiado conmocionada para volver a casa. Repasé cada momento en mi mente. La alarma, el suave golpe en la puerta, los pasos lentos. Eso destrozó cualquier sensación de seguridad que había tenido. En las semanas siguientes, instalé un sistema de seguridad reforzado, junto con cámaras activadas por movimiento, pero incluso con todas esas precauciones, todavía me encuentro despierta algunas noches, tratando de escuchar el silencio. Porque una vez que has sentido ese tipo de vulnerabilidad, nunca te abandona realmente. Estar sola por la noche solía sentirse como un lujo, una oportunidad para escapar del ruido del mundo. Ahora, es un recordatorio de que la paz puede ser engañosa y la seguridad nunca está garantizada. El día que mis padres decidieron irse a esquiar el fin de semana, me alegré muchísimo de quedarme sola en casa. Como estudiante de posgrado de 28 años, absorta en mi investigación, la tranquila casa en nuestro barrio residencial de las afueras de Atlanta, o sea, de las afueras de la Ciudad de México, era el lugar perfecto para ponerme al día con mis estudios. Empacaron sus cosas y se despidieron el viernes por la mañana, dejándome con sus últimas instrucciones: no olvidar regar las plantas, cerrar bien las puertas, por supuesto, cuidarme. La primera noche, me acurruqué en el sofá con mi laptop, una pila de libros de texto y un poco de pizza recalentada. De vez en cuando, el sonido de un coche que pasaba o el ladrido de un perro le daban un poco de vida al silencio. Para cuando me fui a la cama, me sentía bien con mi progreso y emocionada por un fin de semana productivo. Esa emoción no duró mucho. El sábado por la noche, estaba en la mesa de la cocina, rodeada de apuntes y tomando mi tercera taza de café. La casa estaba extrañamente silenciosa, el tipo de silencio que casi se escucha. Era cerca de la medianoche cuando sonó el teléfono. Al principio, no le di mucha importancia. Nuestro teléfono fijo rara vez sonaba en estos días, pero pensé que podrían ser mis padres para ver cómo estaba. Contesté con un hola informal, pero no me encontré con nada más que silencio al otro lado. «Hola», repetí, acercándome al auricular. Todavía nada. Solo el débil sonido de la estática. Fruncí el ceño, colgué y lo descarté como una llamada equivocada, pero me dejó una sensación extraña que se quedó conmigo el resto de la noche. La noche siguiente estaba absorta en mis apuntes cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez dudé antes de contestar. «¿Hola?», pregunté, ahora con más cautela. Un momento de silencio, luego un susurro: «¿Te puedo ver?». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Colgué inmediatamente y me quedé mirando el teléfono. Después de un minuto de tenso silencio, me obligué a mirar por la ventana. La calle estaba vacía, excepto por una farola que proyectaba su pálida luz sobre el pavimento. Pero entonces lo vi, una figura de pie justo fuera del círculo de luz, apenas una silueta. Parpadeé y desapareció.
Me convencí de que no era tan extraño como parecía. Tal vez era una broma, algún adolescente aburrido tratando de asustar al vecindario. Pero no podía librarme de la tensión, lo que me dificultaba concentrarme. Revisé las cerraduras 3 veces antes de irme a la cama, pero cada pequeño ruido en la casa solo aumentaba mi ansiedad. El lunes por la noche trajo una inquietante quietud. Me sumergí en mi trabajo, ahogando la inquietud con música y cafeína. Alrededor de las 9 de la noche, escuché un suave golpeteo proveniente de la sala. Me tensé, cada músculo en alerta. Volvió a sonar, suave, como si alguien golpeara suavemente el cristal de la ventana. Mis manos temblaban mientras me acercaba sigilosamente a la fuente del sonido. Miré por la esquina, pero la sala estaba vacía. Los golpes habían cesado. Entonces, justo cuando comenzaba a relajarme, un golpe más fuerte resonó en la casa, esta vez en la puerta principal. Agarré un cuchillo de cocina y me acerqué a la mirilla, pero cuando miré afuera, no había nadie. La luz del porche iluminaba un patio vacío. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Lo agarré, con la adrenalina corriendo por mis venas. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Esta vez, el susurro fue más lento, mira el porche. Todo mi cuerpo se tensó, advirtiéndome que no mirara, pero la curiosidad me atrajo. Miré a través del cristal esmerilado de la puerta principal, por una fracción de segundo, creí ver movimiento. Sentí un nudo en el estómago mientras marcaba el 911, explicándole la situación a la operadora. Prometió enviar a un oficial de inmediato. Cuando llegó la policía, el porche estaba vacío. Registraron la propiedad, pero no encontraron evidencia de que alguien estuviera merodeando. Un oficial sugirió que podrían ser niños jugando una broma. Asentí, fingiendo estar de acuerdo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. La noche del martes fue la peor. Alrededor de la medianoche, lo vi de nuevo, la misma figura de antes, de pie bajo la farola. Pero algo era diferente. Su ropa e incluso su cabello parecían haber cambiado. Apagué las luces y miré a través de las cortinas, observándolo mientras estaba allí parado. Luego, tan repentinamente como antes, desapareció entre las sombras. Una hora más tarde, regresó. Esta vez, se veía completamente diferente. Una chaqueta nueva, un gorro tejido cubriéndole la frente. Se paró más cerca de la casa. Su rostro estaba oculto por las sombras. El teléfono volvió a sonar, pero no contesté. El sonido del teléfono sonando una y otra vez se sentía como una burla. Me quedé despierta toda la noche, demasiado asustada para dormir, agarrando un cuchillo de cocina y manteniendo todas las luces apagadas. Para cuando salió el sol, estaba exhausta pero aliviada de que la noche hubiera terminado. Abrí la puerta principal para tomar un poco de aire fresco y me detuve en seco. Esparcidas por el porche había fotografías mías. Cada foto fue tomada a través de la ventana, yo en la mesa de la cocina, yo sentada en el sofá, yo de pie junto al fregadero. Mis manos temblaban mientras las recogía, mi mente llena de preguntas. ¿Quién las había tomado? ¿Cuánto tiempo me habían estado observando? Llamé a la policía de nuevo, esta vez entregando las fotos como evidencia. Tomaron mi declaración y prometieron patrullar la zona con más frecuencia. Pero no había mucho que pudieran hacer sin un sospechoso claro. Esa fue la última noche que pasé sola en la casa. Mis padres regresaron al día siguiente y les conté todo. Estaban horrorizados e inmediatamente instalaron cámaras de seguridad. Han pasado meses, pero esa sensación escalofriante de ser observada no desaparece. Quienquiera que fuese, no era solo un bromista. Querían que me sintiera vulnerable, que supiera que podían verme cuando quisieran. Y ese es un miedo que nunca olvidaré. Cuando trabajas de barman en un bar de mala muerte en el centro de Austin, las noches son ruidosas, las propinas pueden ser buenas, y el camino a casa suele ser tranquilo y predecible, aunque un poco espeluznante en la madrugada.
para cuando terminó mi turno esa noche de octubre en particular, estaba exhausto, listo para regresar a mi pequeño departamento y desplomarme. Las calles estaban tranquilas, perturbadas solo por algún claxon esporádico o la música amortiguada que se escapaba de los bares cercanos. Tomé mi ruta habitual a través de algunas calles laterales, disfrutando del fresco aire otoñal. Fue entonces cuando lo vi. Una máscara de payaso, boca arriba en la acera. Era una de esas máscaras baratas de plástico que encuentras en cualquier tienda de $1. Los ojos eran agujeros oscuros, y la sonrisa pintada se extendía de forma antinatural. Por una fracción de segundo, pensé que alguien la había tirado mientras se dirigía a una fiesta de Halloween. Pero cuanto más la miraba, más inquietante se volvía. Había algo extraño en cómo estaba allí, perfectamente colocada bajo el resplandor de una farola. Me sacudí la inquietud, riéndome para mis adentros. «Es solo una máscara», murmuré, sacudiendo la cabeza y manteniendo el paso, pero la imagen permaneció conmigo durante todo el camino a casa. La noche siguiente, cerré el bar de nuevo y comencé mi caminata habitual de regreso. Esta vez, al acercarme a mi edificio, me quedé helado. Al otro lado de la calle, completamente inmóvil, había alguien con la misma máscara. Estaba mirando hacia mi ventana. Mi departamento estaba en el segundo piso, así que al principio pensé que podría estar mirando el departamento de otra persona, pero cuando llegué a la puerta principal y miré hacia arriba, me di cuenta. Estaba mirando fijamente mi ventana. La luz de mi sala estaba encendida. Tal vez sea una broma, pensé, tratando de convencerme a mí mismo. Estudiantes universitarios o alguien grabando un TikTok. Aún así, sentí que se me erizaba el cabello de la nuca. Entré apresuradamente, cerré la puerta con llave y apagué las luces. Desde la seguridad de la oscuridad, miré por la ventana. La figura enmascarada seguía allí, completamente inmóvil. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se alejó. Al día siguiente, me dije a mí mismo que había estado exagerando. La gente hace cosas raras cerca de Halloween, razoné, pero se sentía demasiado personal. Esa noche, intenté sacudirme la tensión y me concentré en mi turno. Estaba ocupado, una multitud típica de viernes, y para cuando salí, me sentí más tranquilo. Pero al acercarme a mi edificio, se me encogió el corazón. La figura enmascarada estaba de vuelta, de pie en el mismo lugar al otro lado de la calle. Esta vez, sostenía algo, lo que parecía una pequeña libreta. Mis palmas se humedecieron mientras buscaba a tientas mis llaves, tratando de actuar como si no los hubiera notado. Adentro, cerré la puerta con llave de nuevo, la revisé 2 veces y cerré las persianas. No pude evitarlo. Miré a través de un pequeño espacio en la cortina. La figura se había acercado, ahora estaba justo al otro lado de la calle, directamente debajo de la farola. Durante las siguientes noches, el patrón se repitió. Cada vez que caminaba a casa, la figura enmascarada aparecía en algún lugar cerca de mi edificio. A veces se paraban debajo de la farola, otras veces más cerca de mi ventana. Nunca se movían cuando yo los observaba, pero su presencia era imposible de ignorar. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. Empecé a mirar constantemente por encima del hombro durante mis caminatas a casa. Una noche, decidí tomar una ruta diferente de regreso. Pensé que si no podían predecir dónde estaría, perderían interés. Pero al doblar la esquina de mi calle, me detuve en seco. La figura ya estaba allí, esperando. Inclinaron ligeramente la cabeza, como reconociendo mi intento de evadirlos. Fue entonces cuando noté algo nuevo. Llevaban una pequeña bolsa negra. Debatí llamar a la policía, pero ¿qué podía decir? ¿Hay alguien con una máscara de payaso está parado afuera de mi departamento? Todavía no habían hecho nada abiertamente amenazante. Pero estaba claro que no eran un bromista al azar. Estaban esperando algo. A mí. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, oía ruidos débiles en el pasillo. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me levanté y revisé la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir mi pecho apretarse por la inquietud.
Entonces, justo cuando me giraba para volver a la cama, escuché un lento golpe en mi puerta principal. Me quedé helado, mirando la puerta, esperando que se abriera de golpe. Tomé mi teléfono y marqué el 911. Susurrando al operador, expliqué la situación. Alguien está tocando mi puerta. Creo que es la misma persona que me ha estado acosando. El operador me aseguró que los oficiales estaban en camino. Mientras tanto, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, lejos de la puerta. Los golpes continuaron, luego se detuvieron. Traté de oír cualquier movimiento, pero solo había silencio. Cuando llegó la policía, la figura se había ido. No encontraron signos de entrada forzada, pero los oficiales descubrieron algo escalofriante. La bolsa negra había sido dejada en mi puerta. Dentro estaba la máscara de payaso. Me mudé de ese departamento la semana siguiente. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran ni qué querían. El propietario instaló cámaras de seguridad después de que me fui, pero nunca hice un seguimiento para ver si captaron algo. Algunas noches, cuando camino a casa tarde del trabajo, me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando volver a ver esa máscara. Quienesquiera que fueran, no solo estaban tratando de asustarme. Querían que supiera que estaban observando. Y ese es un tipo de miedo que permanece contigo para siempre. Si alguna vez has trabajado en el turno de la noche, sabes que tiene una vibra rara. El mundo se siente diferente cuando la mayoría está dormida. Llevaba como un año conduciendo un programa de radio nocturno en Portland, y aunque me encantaba la libertad de ser la única voz en el aire, a veces podía ser solitario. Pero ¿qué pasa con la soledad? Aprendes a aceptarla. O al menos eso creía. Era una fría noche de diciembre, de esas en las que la lluvia se te pega a la chamarra y el viento te cala hasta los huesos. Llegué a la estación alrededor de las 11 de la noche, con mi bebida energética cargada de cafeína en mano. El edificio estaba tan sin vida como siempre, el zumbido de las luces fluorescentes era más fuerte que cualquier conversación que hubiera tenido allí en meses. Mi programa empezaba a medianoche, y la rutina era simple: poner música, charlar sobre lo que fuera, atender alguna que otra llamada. Bastante tranquilo. Todo empezó como de costumbre. Puse algo de rock independiente, hice algunos chistes sobre el clima y leí una noticia extraña sobre alguien que intentó robar un reno vivo de un mercado navideño. Todo iba bien, hasta que llegó la primera llamada. Pasaban de las 12:30 de la noche cuando sonó el teléfono. Las llamadas no eran inusuales, pero eran lo suficientemente raras como para emocionarme un poco cuando la línea se iluminó. Buenas noches. Estás al aire, dije, con mi sarcasmo habitual goteando de mi voz. Nada. Solo estática. Hola. ¿Estás ahí? Intenté de nuevo. La estática crepitó por un momento y luego la línea se cortó. Rodé los ojos y seguí adelante, atribuyéndolo a alguien que marcó el número de la estación por accidente. Sucede más de lo que piensas. Unos 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, dudé antes de contestar. Algo sobre la estática de la primera llamada se me había quedado grabado, pero lo ignoré. Estás en vivo en KPLX, dije, tratando de sonar animado. Estática de nuevo. Pero esta vez, había algo más. Un susurro, demasiado distorsionado para entenderlo. ¿Hola? Si intentas comunicarte con nosotros, es posible que debas ajustar tu teléfono o hablar más fuerte, dije, forzando una risa. El susurro se hizo más fuerte, solo por un segundo. Seguía siendo ininteligible, pero el sonido me puso la piel de gallina. La línea se cortó. Dejé el auricular. Raro, murmuré para mí mismo y volví a mi lista de reproducción. Intenté no pensar en ello, pero cada vez que miraba el teléfono, una extraña sensación de incomodidad me acosaba. La tercera llamada llegó a la 1:15 de la madrugada. Para entonces,
La estación estaba en silencio sepulcral, excepto por la música que bombeaba a través de la consola. Está bien, dije, levantando el teléfono. Tienes mi atención. ¿Qué pasa? La estática volvió, pero ahora era más suave. Y entonces, claro como el agua, una voz susurró mi nombre. Mateo. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Quién es?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. El susurro volvió, esta vez más lento. Mateo, se te cayó la pluma. Me quedé helado. Mi mirada se dirigió al escritorio donde, efectivamente, mi pluma estaba tirada en el suelo, exactamente donde la había dejado antes. Mi mente corría a 1000 por hora. No había manera de que pudieran saber eso. El estudio estaba vacío. Las únicas ventanas estaban en lo alto de las paredes y estaban cubiertas con persianas gruesas. Colgué el teléfono de golpe, mi corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Quienquiera que fuera, no estaba adivinando. Me estaba observando. Durante la siguiente hora, no pude concentrarme. Cada vez que intentaba hablar al aire, me tropezaba con las palabras. Mis ojos no dejaban de recorrer la habitación, buscando cámaras o alguna explicación de cómo la persona que llamaba sabía lo que había hecho. A las 2:10 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar. Lo miré fijamente, deseando que dejara de sonar. Sonó 4 veces antes de que lo levantara, y entonces escuché la estática, más suave ahora, casi como un susurro. Y entonces la voz volvió a hablar. Mira afuera. Se me heló la sangre. Por un momento, pensé en ignorarlo, pero creo que la estupidez pudo más que yo. Tomé la linterna del cajón del escritorio y me dirigí al vestíbulo. Las puertas de entrada eran de cristal, pero la lluvia las había empañado, oscureciendo la vista del exterior. Dudé, luego lentamente iluminé las puertas con la linterna. Por un momento, no vi nada más que el reflejo distorsionado de mi propio rostro. Pero entonces, justo al otro lado del cristal, una figura apareció a la vista. Llevaba una sudadera con capucha oscura, su rostro oculto por la sombra de la capucha. En su mano, pude distinguir la forma de un teléfono. Estaba parado completamente quieto, la lluvia goteando de su chamarra, y luego, como si sintiera mi mirada, levantó el teléfono a su oído. El teléfono del vestíbulo sonó. Corrí de vuelta al estudio, cerrando la puerta de golpe y bloqueándola. Mi respiración era irregular, mis pensamientos un desastre. Tomé mi teléfono personal y llamé al gerente de la estación, dejando un mensaje de voz frenético sobre alguien afuera. Luego llamé a la policía. Para cuando llegaron los oficiales, la figura había desaparecido. Registraron la zona y revisaron las grabaciones de seguridad. Lo que encontraron me revolvió el estómago. Las cámaras habían captado la figura parada afuera de la estación durante casi 1 hora, caminando de un lado a otro antes de finalmente detenerse en la puerta. Habían estado hablando por teléfono todo el tiempo. Cuando la policía revisó las grabaciones más a fondo, notaron algo aún más extraño. Alrededor de la 1:15 de la madrugada, el momento exacto en que la persona que llamó mencionó mi pluma caída, la figura había mirado directamente a la cámara y había sonreído. Me tomé la semana siguiente libre, diciendo que estaba enfermo. Cuando finalmente regresé al trabajo, pedí cambiar al turno diurno. No he vuelto a hacer un programa nocturno desde entonces. Quienquiera que fuera esa persona, quería que supiera que no estaba tan solo como pensaba. Y ese es un sentimiento que llevaré conmigo cada vez que entre a un estudio. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.